Ya estamos en vivo. Sí, buenas tardes. Sí, Jorge. Buenas tardes a todos. Queremos darle un gran saludo hoy miércoles 29 de julio. En el grupo BIA Consultores Contractuales hemos venido adelantando diferentes temas importantes en materia de contratación pública para que ustedes se puedan formar y puedan acompañarnos en este proceso tan importante, sobre todo en la implementación de nuevas disposiciones en materia de contratación pública. Ya en el grupo BI hemos hablado de temas importantes como causales de rechazo, temas importantes como SECOP2, hemos hablado del RUP, hemos hablado de diferentes aspectos en materia de aspectos financieros en contratación pública. Creo que hemos abordado también el tema de audiencias de riesgo y las distintas presentaciones de observaciones y esas audiencias que se llevan en las diferentes modalidades de selección de contratistas. Y así hemos venido adelantando diferentes aspectos importantes en materia de contratación pública. No es para nada menos importante. Creo que la contratación pública nosotros la vemos como un mercado, no en su definición conceptual de lo que significa el nombre contratación estatal, sino como un mercado que hace parte de la economía, representa el 15% del PIB y creo que ese mercado hay que regularlo, ese mercado hay que tratarlo, hay que investigarlo y hay que buscar, por supuesto, diferentes criterios de opinión que sean fundamentales para que podamos construir país. Se gestionan aproximadamente 180 billones en materia de compras públicas del Estado y creo que hay que analizar las diferentes inversiones que se hacen. Yo el otro día revisaba y les cuento a Rafael y a Julio que nos acompañan hoy, que ya vamos a presentarlos, de que creo que hay una mala destinación de recursos de inversión. Cerca del 45% de los recursos del Estado, es decir, de esos 180 billones, se invierten en contratos de prestación de servicios profesionales. Muchos dirían que las obras tienen una gran inversión y representan alrededor de un 7% nada más de inversión. Y creo que esto hay que pensar a estructurar de forma diferente estas inversiones. Para previamente iniciar ya nuestra charla, quiero darle la bienvenida a un invitado bien importante que viene a la firma a aportar conocimientos, tiene una formación académica y profesional bien interesante. Él es Julio. Queremos darle un saludo a Julio Ariza, que nos va a apoyar en todos los temas de contratación estatal. Nos va a dictar un módulo en Derecho Penal, en la implementación de los pliegos tipo en este diplomado. Y queremos saludarte, Julio. ¿Cómo estás? Jorge, muy buenas tardes a Rafael, a todos los que nos escuchan a esta hora. Antes que nada, agradecerles profundamente a ustedes por la invitación. Sinceramente es un honor estar aquí. He sido testigo de su trayectoria reciente, de todo lo que han estado haciendo con BIA Consultores. Y como te lo he dicho, Jorge, personalmente me parece interesantísimo y extremadamente novedoso todo lo que han hecho, loable el fin que persiguen. Esta modalidad de capacitación sin duda alguna representa un gran avance y un gran aporte a nuestra sociedad, sin duda alguna, la posibilidad de que cualquier persona, sin distingo de regiones, sin distingo de capacidad económica, pueda acceder a una capacitación de calidad emitida por profesionales bien cualificados. Creo yo que es un fin por el cual todos deberíamos que creo yo que todos deberíamos aplaudir y seguir, imitar su ejemplo. Espero que, y estoy seguro de que este nuevo diplomado que iniciaremos pronto será todo un éxito, invitando a todos los que nos oyen a que participen, y no solo eso, sino que también para que inviten a todos quienes crean puedan interesarse en el tema, que creo yo que debería ser cualquier colombiano. En últimas, esto no es una cosa exclusiva de abogados, o de personas que se empapen diariamente del tema de la contratación pública, sino que creo que por el contrario, cualquier persona que se interese y se duela por los recursos públicos, últimas son recursos para nosotros, deberían estar interesados
en buscar la manera en la que podamos garantizar o ejercer un control ciudadano efectivo sobre la administración de esos recursos. Y sin duda alguna, como tú lo dices, Jorge, la contratación pública quizás en los últimos 20, un poquito más, se ha convertido, ha dejado de ser, precisamente por esa gran cantidad de recursos que se administran a través de ella, ha dejado de ser un simple procedimiento, una consecución, una secuencia de pasos para convertirse en un auténtico elemento o instrumento de gestión pública, un auténtico instrumento de ejecución de políticas públicas. Pero al mismo tiempo creo yo que se ha convertido, además de ser un instrumento, también se ha convertido en una finalidad de política pública, en un objeto de política pública. En ese sentido creo yo que ha sido de admirar, a pesar de que sean muchas de las cosas que nos faltan todavía por mejorar, pero creo yo que la evolución que nuestra contratación pública como objeto de política pública ha tenido en los últimos 20 años, o un poco más, a partir de casi 30 años, a partir de la expedición de la Ley 80 del 93, se ha ido en la dirección correcta. Creo que nos hemos convertido en un país que puede decirse que es ejemplo, y desde mi experiencia académica residente por fuera del país me di cuenta que aunque sea difícil creerlo, muchos aspectos de nuestro sistema de gestión pública en general es causal de admiración, es causa de admiración en el extranjero, y de tal manera que es de aplaudir la gestión de los últimos gobiernos sin distinguir ningún tipo de partido, de corriente política. Todos se han encaminado a la misma, yo creo que no es otro, sino el de convertir a nuestro sistema de compra pública en un auténtico sistema que se encamina hacia la consecución de distintas políticas públicas. Es una relación quizás un poco inescindible entre la contratación como objeto de política pública y al mismo tiempo la contratación como instrumento para una política pública distinta. Otra cosa que quisiera resaltar, y creo yo que este contexto nos permite, es aprovechar la oportunidad para expresarle a todos los que nos escuchan y decir que debemos todos desde nuestros distintos espacios profesionales, de nuestras distintas posiciones, oficios ejercidos, buscar la forma de aprovechar estos contextos en los que nos encontramos, un contexto como la crisis en la que nos encontramos, precisamente para buscar fortalecer y acentuar y consolidar todos esos avances que se han venido proyectando durante estos últimos 30 años en la contratación pública. Creo yo que es momento de fortalecer aspectos tan claves como lo son la innovación en la contratación pública, la innovación, la aplicación, la utilización de tecnologías en la contratación pública, lograr el tan anhelado fin que es convertirnos en un país donde la contratación pública se maneje en su 100% a través de medios electrónicos para garantizar la transparencia y la objetividad en la escogencia de los contratistas. Creo yo que se ha hecho un gran avance en ese sentido con la implementación de nuestros sistemas electrónicos a partir de la Ley 1150 del 2007, pero creo que todavía se puede hacer mucho más. Quisiera, y seguramente muchos de los que nos están escuchando, y se lo comentaba a Jorge hace unos días, admirable la experiencia que ha tenido, por ejemplo, Chile, con su homólogo, con el homólogo de Colombia Compra Eficiente, que en Chile se llama Chile Compra. Y todo el manejo de la plataforma electrónica que tienen. Estaba viendo hace pocos días las estadísticas y he visto que las compras a través de acuerdo marco de precio ha llegado a la cifra considerable del 23% de las compras del país se llevan a través de acuerdo marco de precio. Me parece a mí que eso es de admirar y de seguir ese ejemplo. Y toda esa utilización del mecanismo electrónico ha fortalecido el uso de la licitación pública. También veía el porcentaje de contrataciones llevadas a cabo a través de licitación pública, y en comparación con nosotros, déjeme decirle que nos falta mucho todavía. Nosotros tenemos un sistema de compra muy, muy inclinado hacia la contratación directa, y creo yo que eso es algo que debe morigerarse y se logrará, creo yo, a través de la integralidad de un sistema electrónico de compra. Eso, pero también, y ya para aterrizar quizás en el tema que nos interesará en los próximos días y que vamos a estar tratando en el diplomado de los pliegos tipo, el tema de los pliegos tipo creo yo que también es un instrumento fundamental en todo esto de lo que vengo hablando, es decir, del fortalecimiento de la compra pública como política pública.
y además de la compra pública como instrumento para políticas públicas distintas. Creo yo que los documentos tipo, a pesar de que en mi opinión, para mí, y es una opinión muy personal, creo yo que no es algo novedoso, creo yo que es una facultad con la que cuenta Colombia Compra Eficiente, o mejor dicho, creo con la que cuenta el gobierno nacional desde hace mucho tiempo. Incluso hace pocos días se lo escuchaba a Jorge decir que desde la ley 1150 ya se establecía, inclusive antes ya se hablaba, parte de la doctrina denomina pliego de cláusulas generales. Creo yo que no es algo novedoso, creo que lo novedoso sí es la obligatoriedad expresa que la nueva ley o la ley 2022 que acaba de sancionar el presidente de la República estableció para que sean todas las entidades, no solamente las entidades del sector central, sino también las entidades del sector descentralizado, tengan la obligación y tengan el deber de llevar a cabo, de aplicar, de atender todos los lineamientos establecidos en los pliegos TIP. Y no sé si será el momento, Jorge, tú me dirás si quieres que de pronto, porque este punto me sirve para introducir el tema que yo trataré en el diplomado, que es específicamente lo relacionado con los delitos, con la responsabilidad penal derivada de estos delitos. ¿Será la oportunidad para explicarlo una vez o más adelante? ¿Cómo te parece? Si quieres ya vamos a darle como la palabra a Rafael. Muy interesante, Julio, todo lo que dices. A mí me parece que llegas a aportar muchos conocimientos y creo que muchas de las cosas que pudiste compilar en la intervención es la realidad que está pasando en Colombia. Haces una muy buena interpretación con muy buen tino de poder, digamos, analizar y esgrimir algunos conocimientos en materia de contratación pública. Y me interesa que todavía no nos botes toda la información porque ya te voy a preguntar algunas cosas interesantes. Entonces, creo que de gran importancia esta intervención. Rafa, un saludo. Quería saludarte para que nos cuentes un poco también cómo es este diplomado en materia de aspectos financieros y SECOP 2 de pliegos y documentos tipo. Bueno, Jorge, te saludo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Julio Fernando Ariza, un abrazo, darte la bienvenida a este diplomado, que nos ayudes a aportar un conocimiento en este grupo de profesionales que lo que buscamos es, bueno, impartir conocimiento, generar conocimiento y, ¿por qué no?, ofrecerlo al público y a todo el pueblo colombiano que intervengan en ese tema de obras públicas en Colombia. Nada, Jorge, desde mi punto de vista, hombre, hay unos cambios importantes que el gobierno ha implementado con la implementación de estos pliegos tipo de la infraestructura de transporte en cuanto a ítems o temas financieros. Hay una estandarización, lo llamo yo, hay una estandarización en cuanto a requisitos habilitantes, en cuanto a carga residual de contratación, hay una estandarización, ya vémoslo en las mínimas cuantías, en la selección abreviada de menor cuantía, y en la modalidad de licitación pública. Pienso que se estandariza el tema de formatos, ¿no? Sirve unificar ese tema de formatos en cuanto a auditorías, en cuanto a vista del público, de pronto que las entidades no manejen una estandarización en formatos, dificulta un poco la interpretación y el análisis de los APUs y precios unitarios. Pienso que esto es un avance desde mi punto de vista económico y financiero. También importantísimo, teniendo en cuenta que tiene gran peso, Jorge y Julio, el tema de ponderación económica dentro de todos esos requisitos ponderables en un proceso de licitación pública. Pienso que la parte económica se le da prácticamente un 70% de ponderación. Quiere decir esto que tiende a definir un ganador, un contratista dentro de un proceso licitatorio. Hay unas pautas importantes en cuanto a métodos de ponderación y en cuanto a requisitos habilitantes. Importantísimo. Y a esto sumémosle la implementación del SECOP 2, que el Estado colombiano va progresivamente. Pienso que el SECOP 2, de todas maneras, es electrónico, tiende a la transparencia. Yo pienso que si hago una sumatoria del SECOP 2 con los pliegos tipo, de alguna u otra manera tiende a que haya pluralidad oferente en los procesos de licitación en cuanto a obra pública. Para nadie es un secreto que el Estado colombiano es uno de los mayores ejecutores de recursos y en cuanto a infraestructura pienso que es el mayor ejecutor de recursos y obviamente se vienen muchos proyectos
en cuanto a aprobación de regalías, en cuanto a aprobación de régimen de participaciones. Van a llegar recursos con el aumento de participación de regalías y eso se traduce, Jorge, en más ejecución, más presupuesto para las regiones, que a la vez se traduce en más contratación estatal, ¿correcto? Entonces, desde mi punto de vista, Julio, Jorge, hay unos puntos importantes a tener en cuenta que están plasmados en este curso. Los vamos a explicar de manera virtual, de manera online, para participación de todos los interesados. De antemano agradecerte la invitación a este lanzamiento de este diplomado en pliegos tipo, primer diplomado de la firma, el grupo BIA Consultores. Esperamos que no sea el último, Jorge, sea el primero de muchos. Y así será. La importancia de que podamos nosotros formar es igualmente poder, digamos, cambiar el sistema que existe en Colombia. Nos parece que las universidades, sobre todo las más grandes universidades que muchos colombianos quisieran estudiar, pero no tienen el acceso ni la posibilidad económica de poder acceder siquiera a una formación de diplomados. Vemos que las universidades ofrecen diplomados en precios no inferiores a 2 millones de pesos, que le impide y obstaculiza a aquellos que están en las regiones que pues no tienen la oportunidad de pagar estos precios, y creo que esto hay que cambiarlo. Nos hemos dado cuenta con los diseños, analizando muy a fondo, ya prácticamente casi un año de análisis de la formación en Colombia académica, y creo que perfectamente podríamos ofrecer precios bajos para que todos puedan acceder y todos, digamos, pueden eminentemente formarse desde un empresario, desde un funcionario, desde un abogado, desde un contador, un economista. Y esto lo que llevaremos es a profesionalizar las regiones, profesionalizar las entidades públicas y permitir de que haya más tecnicidad en toda la ejecución de recursos del Estado. Por eso nuestra apuesta, no solamente de pliegos tipo, vendrán nuevos proyectos, tenemos ya construyendo interventoría de obras, se vienen otra clase de proyectos y la idea es que podamos traer los mejores profesionales para que también tengan acceso a formadores que eminentemente en las regiones pues no podrán hacerlo. Tenemos 5 formadores para el diplomado en pliegos y documentos tipo. Primero está el ingeniero civil Daniel Vera, quien tiene una experiencia bastante amplia en el sector público y privado. Es especialista y magíster en ingeniería civil en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ha tenido su experiencia tanto en el sector privado, construyendo diferentes diseños y estudios en temas de aguas, e igualmente también en el sector público, estructurando procesos de obras, sobre todo con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y esto pues nos permite tener una visión tanto privada como pública en la estructuración de procesos contractuales. Él nos va a dictar el módulo que comprende el tema de infraestructura de transporte. Y bajo este escenario, pues analizaremos técnicamente los puentes, analizaremos las vías primarias, secundarias y terciarias, analizaremos la infraestructura aeroportuaria, férrea, infraestructura vial urbana, las vías primarias, secundarias y terciarias para atención de emergencia distinta a la urgencia manifiesta, y la infraestructura marítima y fluvial. Técnicamente nos podrá aportar sus conocimientos en este sector que todos y muchos empresarios pues que trabajan en el tema de las obras públicas evidentemente están vinculados y que a veces tienen diferentes dudas frente a esta tecnicidad, y con la infraestructura de transporte, que es la obligatoriedad hoy en día que existe de los pliegos tipo. El objetivo con el aporte del ingeniero civil Daniel Vera es que nos ayude con esta estructuración, con esta, digamos, absolución de dudas que tengan los diferentes participantes y estudiantes de este diplomado. Adicionalmente, tendremos un módulo bien interesante que quisimos incluir, sobre todo la importancia de la implementación de los documentos tipo, y es el tema, sobre todo el tema de la corrupción. Yo creo que ese es un análisis bien interesante que muchos en Colombia hablan, y me gustaría ahorita de pronto que dieran un concepto sobre el tema.
por eso hemos querido buscar diseñar un módulo que se llame Ética Profesional y Ambiental en la implementación de los pliegos tipo. Sobre todo las obras, que eminentemente las obras tienen una responsabilidad ambiental bien grande y a veces no nos concientizamos, digamos, de las consecuencias ambientales que estamos generando y que más que obligatoriedad por diferentes normas y leyes y expediciones de licencias ambientales y permisos que puedan necesariamente expedirse por parte de un contratista de entidad pública, pues más que eso es una conciencia de que debemos cambiar la forma en que vivimos. Toda esta pandemia nos ha enseñado de que las cosas debemos cuidarlas, de que no tenemos absolutamente nada básicamente comprado y tenemos que trabajar por el país, tenemos que trabajar por la nación, tenemos que trabajar por la naturaleza, por nuestros recursos públicos. Y yo creo que es una sensibilización social que abordamos en este módulo, que es la de ética profesional y ambiental en la implementación de los pliegos tipo gran responsabilidad. Pueden implementar 1000 normas y cientos de normas y reglamentar y obligar, pero si no cambiamos la conciencia de los colombianos, desde los abogados, desde los economistas, desde los servidores públicos, alcaldes, gobernadores, concejales, contratistas, en general toda la población, pues tendremos que el mayor esfuerzo por lograr los mejores resultados en esta materia. Por eso hemos traído a la psicóloga Diana Moreno para que nos diste este módulo. Ella tiene experiencia en el sector público y privado, es especialista en talento humano y nos va a dar un gran aporte en este sentido. Tercero tendremos a Julio Ariza, que nos va a dictar el tema de derecho penal en la implementación de los pliegos tipo. Julio tiene una experiencia como fiscal, ya quiero preguntarle un poco sobre eso. Digamos, ha abordado diferentes temas en materia de derecho penal y, por supuesto, si revisamos la hoja de vida de Julio en su formación académica, pues se ha formado en el derecho público, se ha formado en el derecho administrativo. Es especialista y magíster en instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y creo que este posgrado que me parece muy interesante, yo lo he revisado bastante, en algún momento lo revisamos con varios compañeros y creo que tiene un enfoque bien interesante de derecho administrativo y es su formación, entonces en contratación pública tiene conocimiento Julio y adicionalmente tiene la experiencia en derecho penal que nos traerá como las consecuencias de no aplicabilidad de los pliegos tipo. ¿Qué consecuencias penales habrían? Y creo que esto es fundamental que podamos abordarlo y que los mismos participantes y estudiantes pues lo puedan analizar y dar, por supuesto, y dejar un conocimiento bastante amplio sobre este tema. Rafael nos dictará los módulos de SECOP 2 y lo que tiene que ver con los métodos de evaluación económica, lo que tiene que ver con los índices financieros y organizacionales, lo que tiene que ver con la estructura del presupuesto. Y pues esto con SECOP 2 tendrá un análisis bien interesante. Creo que a veces todos no somos fuertes en los temas financieros y Rafael pues es un experto en este tema, ya tiene más de 8 años de experiencia estructurando procesos contractuales en sus aspectos financieros y nos podrá aportar todo su conocimiento y toda su experiencia en analizar esos pliegos tipo las 3 modalidades de selección que se están implementando, que es licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y mínima cuantía. Y por último, Jorge Vera, quien les habla, que les dará todo el análisis jurisprudencial y normativo de los documentos tipo. Analizaremos todo lo que tiene que ver con la estructura del documento tipo, una relación bien interesante para dejar unos criterios de opinión en lo que tiene que ver con la implementación de los pliegos tipo versus la violación a la autonomía y voluntad de las partes, que la traemos del derecho civil y comercial y que se contiene en la ley 80 de 1993 y que en su exposición de motivos radicada en el año 92 tenía gran importancia y hoy en día prácticamente está borrada con los documentos tipo y esto es algo que nos preocupa. Analizamos la ley 2022 del año 2020, que es la nueva norma que obliga para todos los contratos estatales los documentos tipo y otros de gran importancia. Básicamente estos serían los formadores y que nos aportarán todo el conocimiento. Son 50 horas de intensidad de este diplomado.
y creo que ya me parece importante conocer de pronto la opinión de Julio. Me gustaría hacerle dos preguntas a Julio. Primero, me parece muy interesante el análisis, Julio, que haces en cuanto a relacionar la contratación pública en el exterior y en otros países como un derecho comparado en materia de derecho administrativo, específicamente en contratación, y sobre todo ver cómo hemos avanzado en los últimos años, ¿sí? De pronto, hablabas tú de acuerdos marco, muy interesantes los acuerdos marco, porque me parece que eh, es otro instrumento que puede tener gran impacto y hasta más impacto que los pliegos tipo, en la medida que lo sepan implementar y utilizar. Entonces creo que es muy importante lo que hemos avanzado en los últimos años y me gustaría conocer de pronto cómo has visto, digamos, esas funciones de Colombia Compra Eficiente, eh, cómo has visto la tarea de Colombia Compra Eficiente en sus últimos años de implementaciones y sobre todo en las regiones. ¿Qué de pronto preocupaciones podrían tener? Recordemos que Julio del Cesar de Valledupar y es, digamos, todos somos de región, venimos de regiones, entonces algo así como de provincia. Y esto nos da un concepto diferente sobre todo la materia contractual de pensar de que pues las implementaciones en las diferentes regiones pues es diferente a implementarlo en Bogotá. Y entonces sí me gustaría conocer de pronto cómo ves tú todas estas implementaciones en las regiones, digamos, como comparando también todo lo que se viene en materia de contratación pública de pliegos tipo. Y segundo, que nos cuentes un poco lo que vamos a ver en este módulo de derecho penal en la implementación de los pliegos tipo. Bueno, con respecto a lo primero, Jorge, con respecto a la gestión que ha llevado Colombia Compra Eficiente, creo yo que, como lo dije ahora, en realidad la gestión del gobierno, siendo Colombia Compra Eficiente una parte de la rama ejecutiva, quizás no conforme al gobierno, pero bueno, su director es nombrado por el presidente, en fin, ha sido gestionado a raíz de decretos, todas sus emisiones han sido a partir de autorizaciones por vía de decreto que se han hecho hasta el momento. En general, la gestión del gobierno, del Ejecutivo, para ser más preciso, del Ejecutivo, en lo que corresponde a la política pública de compra estatal, me parece de admirar. Falta mucho, sí, pero creo yo que sobre todo esa querencia, esa intención de los últimos gobiernos de convertir a Colombia Compra Eficiente en el ente rector por excelencia de la compra pública en nuestro país es, es un objetivo que hay que seguir, sobre el cual hay que seguir insistiendo. Insisto, la experiencia comparada nos permite ver que existen, esto de los entes rectores no es algo, primero, no es algo único en nuestro país. Encontramos en otros países figuras muy similares, pero las cantidades de funciones y facultades otorgadas en esos determinados países varían de uno a otro. En Colombia creo que todavía nos falta fortalecer a Colombia Compra Eficiente. Te comentaba hace unos días que me parece fundamental que Colombia Compra Eficiente o una entidad parecida o similar a Colombia Compra Eficiente se encargue del juzgamiento y de la toma de decisiones judiciales en temas de contratación pública. Yo creo que ese va a ser un punto clave en la evolución que hagamos en nuestro país. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Perú, con su Tribunal Administrativo Contractual, el ejemplo de varios países de la Unión Europea. Una campaña que ha llevado a cabo la Unión Europea y muchos de sus países miembros han acogido esa política de establecer tribunales independientes, distintos a lo de la rama judicial ordinaria o contencioso, unos tribunales, normalmente tribunales administrativos independientes del gobierno como tal, con presupuesto, con capacidad y con autonomía, que se encargan de juzgar y de determinar y de tomar decisiones dentro del ámbito contractual, dentro de todas las fases del ámbito contractual. Y eso, la experiencia, si vemos la experiencia que ha habido en otros países, lo que eso representa en cuanto a celeridad, en cuanto a eficiencia de la prestación de justicia. Me comentabas tú, era una preocupación que me comentabas hace unos días sobre lo difícil que es hoy en día hacerse a decisiones judiciales que de verdad sean efectivas. Decía, por ejemplo, demanda de actos administrativos contractuales, demanda, por ejemplo,
acto administrativo de adjudicación, que vienen a ser resueltas durante mucho tiempo después cuando ya el contrato hasta se ha ejecutado, que en última resulta ser letra muerta, sentencias que en última no va a tener una eficacia real. Creo yo que eso es un punto en que hay que analizar, que hay que trabajar en aras de fortalecer esa función de Colombia Compra Eficiente. Otra cosa que quisiera decir sobre Colombia Compra Eficiente, y la conecto con este tema de los pliegos tipo, es que la función rectora y directora de Colombia Compra Eficiente es una función que ha venido, que es natural a su organización, que es natural, que se remonta a su nacimiento mismo. Desde la ley del decreto 4170 de 2011 ya se decía eso, se dice eso todavía, que es el ente rector, el ente director de la política pública de compra estatal. De tal manera que por eso decía hace un momento que esta función, esta facultad de emitir pliegos tipo, aunque yo diría, para ser más exacto, documentos tipo, dentro de los cuales el pliego es solamente un componente, para emitir estos documentos tipo, es una función que viene desde mucho tiempo atrás. Por eso no creo que sea novedoso con la implementación que se hizo en la ley 1882 y con la modificación reciente de la 2022, no creo novedoso la creación de la función. Insisto, lo que creo novedoso, sobre todo con esta última ley 2022, es la obligatoriedad expresa que se le da a las entidades territoriales o descentralizadas en general para que apliquen y para que lleven a cabo contrataciones atendiendo a los pliegos tipo. En este punto, quisiera, lo conecto con el tema de la que voy a exponer en el diplomado, que tiene que ver con la responsabilidad penal derivada del desconocimiento de estos pliegos tipos, porque este aspecto de la obligatoriedad es fundamental entenderlo, porque yo no creo que sea obvia la respuesta si nos preguntamos si son pliegos obligatorios o no. No creo que la respuesta sea en uno u otro sentido necesariamente. Yo creo que hay muchas aristas que hay que analizar. A pesar de que la ley diga que expresamente que es de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, si te das cuenta que el mismo parágrafo 7 de esa ley 2022, unos incisos más abajo, dice que será necesario que Colombia Compra Eficiente lleve a cabo las labores de capacitación, ¿sí?, de las distintas entidades territoriales. Entonces, me pregunto algo, y esto lo conecto con el tema de responsabilidad penal, y como sabemos, una responsabilidad personal, pero también podría hablarse de responsabilidad patrimonial, fiscal y disciplinaria. Me pregunto, ¿qué pasa si existe algún evento de responsabilidad o de presunta responsabilidad de cualquier tipo en contra de algún funcionario de una entidad territorial por no atender a los pliegos tipo emitidos por Colombia Compra Eficiente, pero resulta que Colombia Compra Eficiente, por ejemplo, todavía no ha llevado a cabo las capacitaciones necesarias en ese departamento, en ese municipio? O sea, eso desde el punto de vista de derecho penal incluso se podría convertir hasta en un error, en una causal excluyente del tipo, pero también en una exclusión de culpa, por ejemplo, en temas de responsabilidad Estado, extracontractual de Estado, disciplinar, responsabilidad fiscal. Es decir, ¿qué culpa o en qué negligencia puede incurrir un funcionario que no comprenda cómo aplicar un pliego tipo? Eso es una pregunta, creo que una pregunta necesaria de hacerse en estos momentos, porque la labor de pedagogía de Colombia Compra Eficiente va a llevar, yo diría que años. Eso no va a ser de un día para otro. ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Cómo hacemos para que esos funcionarios que todavía no conocen o no saben manejar bien los pliegos tipo no incurran en responsabilidad penal, o si de pronto se les inicia un proceso de responsabilidad penal o de cualquier otra, cómo defenderlos? ¿Cómo, o será acaso la responsabilidad patrimonial y responsabilidad funcional de Colombia Compra Eficiente? Son preguntas que yo creo que hay que hacerse y que conectan muy bien con esto de la responsabilidad, porque en Colombia no existe responsabilidad penal objetiva, hay que empezar por ese punto, ¿no? Y habrá que comprobar y habrá que determinar que hubo al menos una negligencia o una intencionalidad, un dolo, para que pueda haber responsabilidad penal. De antemano digo, todos los delitos relacionados con la contratación pública en el Código Penal son delitos que no admiten la modalidad culposa. Entonces, habrá que tener que cumplan todo esto de intencionalidad. Pero ¿cómo voy yo a determinar, a comprobar el dolo, la intencionalidad, si no hay conocimiento previo por parte de la persona? Esto lo explicaremos con más detalles obviamente cuando estemos dando la clase, pero uno de los elementos del dolo es precisamente el conocimiento, la posibilidad de saber qué estoy haciendo yo. Si un funcionario no conoce qué es lo que debe hacer, pues eso automáticamente excluye el dolo, excluiría la responsabilidad penal. Por eso, como para concluir, diría, los pliegos tipo, una herramienta fundamental, una herramienta necesaria, creo yo que va a tener buenos resultados, pero en cuanto a su aspecto
obligatorio, en cuanto a su carácter obligatorio o no, hay mucho que discutir. Y esto repercutirá, como lo dije, en todos los ámbitos de la responsabilidad de los distintos tipos, no solamente la penal, sino también la fiscal, disciplinaria, y la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Creo yo que eso podría manifestar mi opinión frente a eso. Y solo invitarlos en el módulo que yo voy a dictar, voy a hacer una explicación de los aspectos sustanciales de derecho penal en una primera instancia, hablar de la tipicidad, de la culpabilidad, de la antijuridicidad, cómo está conformado un delito, qué es un delito. Luego vamos a hablar fundamentalmente y particularmente de los delitos relacionados con, o que se podrían en un evento dado relacionar con el desconocimiento de los pliegos tipo. Es decir, de esos que se incluyen dentro del ámbito de la cesión indebida de contratos, pero hay que decirlo, es posible que se puedan presentar casos de prevaricato, de autoridad administrativa, bien sea por acción o omisión. Luego de eso vamos a hablar de todo esto que estoy introduciendo, es decir, cómo a partir de la conducta que deban llevar a cabo los funcionarios que deban cumplir esos pliegos típicos, cómo esa conducta puede o no encasillarse dentro de la descripción típica que nos trae el Código Penal. Ese quizás será el punto más controversial de la discusión de la clase, y creo yo que, y desde ya lo advierto, no creo que haya respuestas absolutas en este momento. Yo creo que esto es un tema novedoso, esto es un tema que hasta ahora estamos enfrentando en Colombia y habrá que ver cómo se desarrolla ulteriormente a partir de los pronunciamientos de nuestras cortes y de nuestra doctrina autorizada, pero en estos momentos todas las opiniones son válidas. Y creo yo que va a ser una discusión muy interesante. Voy a dar un espacio al final de la intervención de la clase que voy a dictar, un espacio precisamente para debatir, porque esto es, como lo digo, no es algo absoluto, admite todo tipo de opiniones, y creo yo que de estas opiniones se derivarán en última instancia las decisiones que nuestros jueces tomen con respecto al tema. Muchas gracias, Julio. Muy interesante poder uno interpretar esta consideración, sobre todo en lo que tiene que ver con la ausencia de responsabilidad o la misma atenuación de la responsabilidad, porque dentro de la imputación de un delito que tenga que ver con la no aplicabilidad de los pliegos y documentos tipo, fíjate que esta sería una buena defensa, sobre todo porque hoy en día, si podemos buscar el histórico de capacitaciones que ha hecho Colombia Compra Eficiente en materia de implementación de documentos tipo, es nula. Precisamente los motivos para la implementación o los motivos para que nosotros lancemos este diplomado precisamente es encontrar las dudas de diferentes funcionarios y contratistas que tenían en relación a los documentos tipo, y que básicamente Colombia Compra Eficiente emite una serie de cartillas, pero que al funcionario público hay que apoyarle en la explicación de cada una de ellas, y precisamente esto es lo que buscamos con este diplomado. Y yo creo que el enfoque que nos traes va a ser bien interesante para los funcionarios públicos, que al final, pues digamos, son los que van a tener una responsabilidad, digamos que eminentemente que el contratista también la tiene. Nosotros sabemos que en materia de contratación pública la responsabilidad del contratista también aplica, eso conforme al artículo tercero de la misma ley 80 de 1993, cuando nos indica que digamos que el deber de los contratistas es observar esos procesos, esos pliegos, y de no observarse no podría en ningún momento decir de que no violó o porque no conocía la implementación del documento tipo, pero sí suscribió un contrato. Entonces creo que en ese escenario la responsabilidad también la tendría el contratista, y este sería un enfoque que tendríamos bien interesante, que no solamente para no implementación de pliegos tipo, sino también para la violación del mismo principio de planeación, que digamos es otra responsabilidad que podría sumar a la no aplicabilidad del pliego tipo y que se derivan de unos delitos específicos. Creo, Julio, que tu módulo va a ser uno de los módulos más interesantes de este diplomado por el debate que se pueda generar frente a los temas en materia de derecho penal. Quiero preguntarle a Rafael, ¿cómo ves esos aspectos financieros en los documentos tipo? ¿Cómo los ves? ¿Los ves, digamos, flexibles, excesivamente flexibles? Ayer debatíamos con Iván y decíamos, bueno, realmente se
permite que muchos contratistas que no tengan experiencia participen de estos pliegos tipo y puedan adjudicarse contratos, básicamente con poca experiencia, pero contratos que no tengan la capacidad logística ni técnica para ejecutarlos. Fíjate la estadística interesante que vimos ayer: el 40% de los contratos tipo ejecutados o adjudicados el año pasado, el 40% se cedieron. Y ahí hay una preocupación grande frente a lo que pueda pasar y lo que se pueda generar por el mercado abierto y la flexibilidad de estos documentos tipo. Me gustaría conocer en los aspectos financieros cómo ves esos indicadores financieros y cómo básicamente lo abordas en el diplomado. Claro que sí, Jorge. Bueno, desde mi análisis, podemos decir que el gobierno colombiano, a través de la implementación de estos pliegos tipo, está siendo flexible en cuanto a la solicitud de indicadores financieros. Estamos hablando de un mínimo, por decirlo de alguna manera, una liquidez de 1.0, básicamente lo mínimo que se le exige a una empresa. De ahí para abajo, pues ya se entendería de que no es rentable en el corto plazo. Estamos hablando de un endeudamiento, Jorge, del 70% menos, que es netamente flexible. Desde mi punto de vista, una empresa con 70% de endeudamiento, pues está en rojo, ¿sí? Se puede decir que todo el patrimonio del 70% lo debe. Entonces, está siendo muy flexible el Estado colombiano, pero esos son los pliegos tipo. De tal manera que también, yo pienso que la parte financiera es uno de los elementos que más excluye a las empresas, ¿correcto? Pero yo pienso que la salida, de todas maneras, Jorge, la salida de una empresa que quizás no cumpla es la forma asociativa, ¿no? Es el consorcio, la unión temporal para poder hacerse cumplir, manejar unos porcentajes de participación para poder entrar. Yo pienso que ahí está la salida a esos indicadores. De todas maneras, desde mi punto de vista, son flexibles. Aplaudo es la unificación de formatos, el documento como tal, el documento de presupuesto. Pienso que esa es una de las mayores preguntas que nos hacen cuando hacemos conferencias. Hombre, no entiendo el formato. ¿Será que dónde está el presupuesto? ¿Dónde están los APUs? ¿Están discriminando el IUB en la entidad o no? Pienso que al unificar, Jorge, este formato, podemos hablar de una unificación de toda la contratación en cuanto a presupuesto, de tal manera que si yo soy contratista y quiero licitar en Bogotá, quiero licitar en Barranquilla, quiero licitar en Medellín, pues hombre, el formato va a ser el mismo y la interpretación va a ser la misma, de tal manera que se va a minimizar el tema de errores en la digitación y de pronto que haya dudas en cuanto sobre todo a los precios APU. Pienso que se le exige a la entidad esa discriminación, Jorge, por ítem de esos precios unitarios que deben estar claros, ¿no? Deben estar sensatos dentro del proceso de contratación. Pienso que aplaudo en esa parte en cuanto a la unificación, porque de una u otra manera le va a facilitar la vida tanto a los funcionarios públicos como a los contratistas, ¿correcto? Pienso que también, viéndolo desde el punto de vista de la entidad, profesionales que de pronto asesoren a varias entidades, pues se van a ahorrar trabajo en esa diversificación de formatos, porque pienso que, como lo decía Julio, estos no son los pliegos, en realidad son unos documentos tipo, o lo llamo unos documentos guía, que nos van a servir para la unificación de la contratación en Colombia. Pienso que el Estado colombiano le está apuntando a esa unificación de criterios, ¿no? Vemos acuerdos marco de precio de nivel general, vemos esos documentos tipo, ya próximamente se hablan de documentos tipo en la interventoría de obras, ya se está aprobando en el Congreso unos pliegos tipo para ciertas modalidades. Pienso que el Estado está unificando el lenguaje en temas de contratación estatal. Ahora, en cuanto a requisitos, un capital de trabajo básicamente del 10% del contrato que sencillamente es asequible para un contratista, ¿no? No podemos hablar de un capital de trabajo de 50, 60, que podemos decir que era uno de los requisitos habilitantes más exigentes que podían exigir las entidades. Con esta implementación de pliegos tipo se le unifica, de acuerdo a cada modalidad, el tema de capital de trabajo, que pienso que de una u otra manera apunta a que hayan más oferentes en los procesos de contratación. Otra cosa que se elimina es el tema del presupuesto. No existe solicitud de presupuesto o de indicador de presupuesto, más bien en los procesos licitatorios. Aplaudo esto. Pienso que el Estado colombiano le apunta a la pluralidad, le apunta al libre mercado y le apunta a que ganen los contratistas que realmente tienen las mejores propuestas en ese tema, ¿no? Importante, eso lo vamos a ver en el módulo. Vamos a ver ejercicios, vamos a hacer ejercicios de presupuesto, vamos a ver pliegos, vamos a ver qué entidad está implementando documentos, qué entidad ya no está implementando teniendo la obligatoriedad.
Importante porque vemos que a la fecha, con ya 3 modalidades aprobadas, licitación pública, selección abreviada y la mínima cuantía para obra, ya deberían estar en pliego tipo, pero hay unas entidades que de pronto están haciendo caso omiso. Y interesante lo que se comenta. ¿Qué pasa? De pronto hago una colación para julio. ¿Qué pasa cuando no se implementa el documento? ¿Es obligatorio o no es obligatorio el documento? Habrá que ver la ley. ¿Qué pasa? De pronto implementa la ley, pero no implementa el documento como tal. ¿Qué pasa cuando no implementa? Interesante abordar ese tema porque, pues, si uno lee la guía, si uno lee la norma, sí lo detalla. Hay unos documentos, matrices y formularios dentro de esos documentos tipo interesante conocerlo porque desde mi punto de vista debe existir esa uniformidad y algunas entidades no lo están usando. Entonces vamos a ver eso en mi módulo, vamos a analizar presupuestos, vamos a analizar precios, análisis de precios unitarios, vamos a revisar indicadores financieros y interesante pues ese análisis porque a la hora de la verdad una propuesta se basa en su presupuesto. En realidad yo ejecuto y un contratista cobra y de acuerdo a los precios ofertados en esos procesos licitatorios. Entonces vamos a verlo, vamos a hacer mucha casuística, le vamos a poner mucha práctica. Yo pienso que esa es una de las mayores inconsistencias o causales de rechazo en los procesos de contratación, mal diligenciamiento del presupuesto, ¿no? Mal diligenciamiento de los procesos unitarios. Entonces, vamos a verlo, vamos a hacer ejercicios, vamos a analizar pliegos, de tal manera que sea un ejercicio netamente práctico en este diplomado y que sea pues, de interés tanto para funcionarios públicos como para contratistas. Muchas gracias, Rafael. Quiero ahora hablar un poco de lo que tiene que ver con el contenido específicamente de los 29 módulos, rápidamente para anunciarlo. En el primer módulo vamos a revisar la exposición de motivos para la implementación de pliegos y documentos tipo. En este sentido, lo que iremos a revisar será el análisis que hacemos sobre los diferentes principios de la contratación estatal. Hacemos un análisis en primera medida de la historia de los documentos tipo. Hacemos un análisis igualmente de la importancia de los principios de la contratación estatal que dejaron de ser criterios auxiliares para volverse, digamos, fundamentales dentro de la implementación de la Ley 80 de 1993. Y adicionalmente, que entraron a jugar, digamos, de vital importancia para la adjudicación de un contrato tan importante que no se puede adjudicar un contrato estatal si no se cumple con esos principios de la contratación estatal. Entonces allí hacemos un análisis de esa garantía, pero que al final no tuvieron la gran relevancia que quisiera el gobierno y esto fue lo que motivó para que se expidieran estos documentos tipo. Hacemos un análisis del principio de selección objetiva, del principio de transparencia, del principio de libre concurrencia, de la libertad de competencia económica, del principio de igualdad de oportunidades y básicamente analizando cada uno de ellos a fondo y dando unos argumentos por los cuales se garantizan estos principios con la implementación de los documentos tipo. Adicionalmente, en el módulo número 2, vamos a revisar la naturaleza jurídica de los pliegos y documentos tipo. Nos vamos desde la primera norma que existe en Colombia, que es la Ley 1150, que en su artículo 5, parágrafo 3, ya contemplaba pliego tipo para las características de técnicas uniformes, lo que es la subasta inversa, pero que no se ha hecho uso de esas facultades. Adicionalmente, posterior con la misma expedición del decreto 4170, un análisis de ese decreto en concordancia con lo que se expidió en el decreto 1510 del año 2013 en relación a los documentos tipo y la sentencia que tramitó el Consejo de Estado, que expidió el Consejo de Estado mediante la magistrada María Adriana Marín, en donde se hizo un análisis de la misma validez y nulidad de estos artículos del decreto 1510 del año 2013 y que se compilaron en el 1082 del año 2015. Y bajo este escenario se hace un análisis de esta sentencia. Allí quedan esta sentencia para mí es hito en materia, sobre todo de pliegos tipo y de Colombia Compra Eficiente, porque es allí donde se demuestra cuáles son las facultades reales de Colombia Compra Eficiente en su obligatoriedad, no solamente de pliegos tipo, sino de buenas prácticas para la contratación estatal. Allí queda clarísimo todas las facultades de Colombia Compra Eficiente, las facultades al presidente de la República que se entregaron para la creación del decreto 4170 y por qué todos los conceptos
y circulares de Colombia Compra no son de obligatorio cumplimiento. Es una sentencia muy interesante que hace estos análisis y que dentro de este módulo lo abordamos. Igualmente abordamos la constitucionalidad de la ley 1882, que hace a par de 15 días sale la sentencia de la Corte Constitucional. Hacemos un análisis de esa sentencia igualmente. Entonces creo que bajo este escenario se analiza la naturaleza jurídica. Posterior a la ley 1882 también le haremos el análisis de poder definir cuáles fueron las facultades entregadas al gobierno en materia de obras públicas y las diferencias con el contrato de obra pública en el artículo 32 de la ley 80. Y posteriormente ya abordaríamos el final con la ley 2022 del año 2020 recién expedida por parte del presidente de la República. En cuanto al módulo número 3, hablamos de la estructura de los documentos tipo, cómo están estructurados, la matriz, los formularios, lo que tiene que ver con el pliego de condiciones y los demás documentos que hacen parte de esta estructura. En el módulo número 4 abordamos la información general del pliego de condiciones tipo, versión 2, licitación pública. Ya como tal, empezar a analizar y a esgrimir conocimientos y diferentes análisis en lo que tiene que ver con el pliego de condiciones tipo. En cuanto a la licitación pública, en el módulo 5 abordamos la elaboración y presentación de la oferta del pliego de condiciones tipo, licitación pública versión 2. En módulo número 6 abordamos los requisitos habilitantes, generalidades, damos algunos conceptos sobre estos aspectos. En el módulo número 7 sobre los requisitos habilitantes jurídicos. Posteriormente analizamos la experiencia. En el módulo número 9 aspectos financieros. En el módulo número 10 analizamos los criterios de selección que tuvieron un cambio hace un par de 8 días y los vamos a revisar en clase. Lo que tiene que ver con la pliego de condiciones tipo, pero ya para la selección abreviada de menor cuantía en todos sus aspectos financieros, experiencia, criterios de selección, información general, causales de rechazo y un análisis específico de cuáles causales de rechazo nos preocupan y básicamente las demás disposiciones de gran importancia dentro de un documento y un pliego de condiciones. Adicionalmente, en el módulo número 12 analizamos la mínima cuantía, la invitación tipo para mínima cuantía versión 1 que se implementa a partir del año 2020. Módulo número 13 hablamos de SECOP 2 en los documentos tipo. En el módulo número 14 hablamos del contrato tipo violatorio de la autonomía y voluntad de las partes, un análisis que hacemos sobre lo que comprende ese principio de autonomía y voluntad de las partes, la libertad que tiene el derecho civil y comercial y lo que comporta frente a lo que se contuvo en la ley 80 de 1993 y hoy en día lo que se encuentra borrado por parte de la implementación de los documentos tipo. Digamos que hacemos también un análisis pues, de ese contrato tipo que nos parece preocupante porque tiene muchas disposiciones que básicamente pierden toda la autonomía una entidad frente al contrato tipo y me parece que eso lo van a declarar inconstitucional porque se viene un nuevo debate sobre la misma ley 2022 del año 2020. En el módulo 15 vemos las estadísticas de implementación de los pliegos y documentos tipo del año pasado, 2019. Vemos en el módulo número 16 principales violaciones a los documentos tipo, acciones judiciales para garantizar la aplicabilidad de los documentos tipo. Ya viene el contrato de obra pública, hacer un análisis específico del contrato de obra pública. Vemos el análisis de las diferentes modalidades de selección en la implementación de los documentos tipo, lo que tiene que ver con las dudas que se resuelven en materia de aspectos financieros. Se vienen los métodos de evaluación económica de los documentos tipo, que es un análisis de las fórmulas que lo va a dictar Rafael, lo que tiene que ver con la infraestructura de transporte, los criterios ponderables y sus novedades, ética profesional y ambiental en la implementación de los documentos tipo y derecho penal en los documentos tipo. Hay un módulo bien interesante que quiero comentarles ya para de pronto darle la palabra para ir cerrando en esta intervención. Es que vamos a desarrollar un foro de documentos tipo, más que una participación en un diplomado para expedir un certificado de asistencia. Básicamente lo que queremos es entregar criterios y posiciones independientes para cada uno de los participantes y estudiantes. Lo enunciaba Julio cuando nos indicaba de que lo importante era la interpretación y que tuviéramos conceptos
definidos y que tuviéramos opiniones, pero que sentáramos una posición y un criterio sobre los diferentes aspectos de los documentos tipo, ya sea en todos los ámbitos, aspectos financieros, aspectos jurídicos, penales, disciplinarios, fiscales. Pero creo que lo que nos va a permitir este diplomado es poder sentar esos criterios para empezar a opinar en las regiones, para empezar a observar a Colombia Compra Eficiente, para debatir los documentos tipo. Por eso hemos creado un foro de documentos tipo donde el estudiante, para obtener ese certificado, deberá presentar una ponencia oral y escrita con otros estudiantes en donde opte por un tema diferente en lo que desee de lo enunciado en los 29 módulos, lo que le interese al grupo, para exponerlo dentro de este foro y que lo debatamos entre todos los estudiantes que estemos en este diplomado. El diplomado iniciará el 10 de agosto del año 2020 y terminará el 27 de agosto del año 2020. Tenemos 50 horas de intensidad del diplomado. Tenemos toda la información que tiene nuestro equipo de trabajo de ventas y que evidentemente estaremos prestos a brindarle toda la información. Es un costo bajo el que tenemos. Básicamente estamos muy por debajo de lo que cobra un diplomado en una universidad, que no se bajan de 1.500.000 pesos. Creo que hemos hecho una apuesta bien interesante para poder profesionalizar las regiones. Bajo este escenario quiero darle la palabra a Julio para que de pronto nos dé unas conclusiones de las expectativas que podamos tener en este diplomado. Digamos, vamos a tener estudiantes, Julio, de todo el país. Nosotros nos hemos acostumbrado en el grupo BIA Consultores de que trabajamos con gente de los 32 departamentos del país, estudiantes de muchos municipios del país y regiones, desde el Chocó hasta el Amazonas, del Amazonas a la Guajira, de la Guajira hasta Casanare, y así sucesivamente. Hemos podido nosotros interactuar con muchas personas que tienen conocimientos diversos, que aportan y que por supuesto están en constante formación profesional, y esto es interesante de pronto conocer cuáles serían tus expectativas frente a lo que se nos viene de los documentos tipo y este diplomado. Sí, Jorge, mira, eso que dices es muy importante. A propósito, así empecé elogiando su labor, porque la labor de ustedes en BIA Consultores, porque es fundamental. Yo creo que con lo que he dicho, con lo que incluí hace poco respecto a la posibilidad de incurrir en responsabilidades a partir del desconocimiento de estos nuevos pliegos tipo, creo que la capacitación en esto resulta esencial. Y precisamente que existan organismos, que existan grupos, asociaciones como las de ustedes, como BIA Consultores, que se encarguen precisamente de llevar todo este conocimiento a las regiones, a esas personas que de pronto no tienen acceso a las universidades del interior del país, o a las universidades que ofrezcan estudios de calidad, llevarlo a esas regiones a un precio accesible, sobre todo sin descuidar la calidad. Conozco la experiencia de Rafael, conozco tu experiencia, conozco la experiencia de los demás expositores y sé que son personas absolutamente capacitadas y aptas para emitir juicios y para emitir conceptos fiables, para que todos, precisamente como tú lo decías, para que todos contemos y salgamos de ese diplomado. Incluso yo estaba pendiente también de participar en algunos módulos, como te lo decía hace poquito, porque, por ejemplo, con el tema que manejaba Rafael, esos temas técnicos de configuración de todos los elementos de los pliegos y eso que de pronto nosotros como abogados a veces tendemos a desconocer, es muy interesante conocerlo, y la idea es esa, que todos aprendamos juntos, dar espacio al diálogo, dar espacio a la controversia, dar espacio a la discusión, porque como digo, son temas novedosos, son temas muy importantes que no atañen únicamente a los abogados, sino a toda persona que se interese por el erario público, para ver cómo se están gestionando los recursos de nuestros bolsillos. Creo yo que va a ser fundamental que participen, los que nos escuchen. Si les interesa, participen. Los invito sinceramente a participar y a invitar a todos sus conocidos a participar, porque estoy seguro, no tengo la menor certeza, no solamente porque los conozco a ustedes, sino porque he visto la trayectoria con la que han procedido en los últimos años, en los últimos meses. Creo yo que ofrecen una garantía de calidad, y eso hoy en día es demasiado difícil de encontrarla, sobre todo tan fácilmente accesible.
para todo el mundo. Entonces, la invitación es a eso, a que participemos, a que invitemos, a que reguemos la voz, a que nos emocionemos con esto, porque yo creo que estamos entrando en una etapa de la compra pública revolucionaria. Esto es algo nuevo, esto es algo que, o sea, que a pesar de que son facultades, como lo dije hace un momento, vienen la forma como se están es llamativa y digna de atender. Entonces, vamos a estudiar, vamos a discutir y nos vemos a partir del 10 de agosto. Julio, y no te pregunté un poquito que nos cuentes Pena, de no dónde escucho. eres. No. Aló, Julio. Rafael, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, Jorge. Yo escucho a Julio. Julio, Julio, ¿me escuchas? no sé si es que, y también se le estaba como entrecortando Estoy cortando, sí. y se alcanzó a ir. Bueno, esperemos a ver si viene. Quería preguntarle un poquito que nos contara de la experiencia que tenía, que no le preguntamos eso. Bueno, Sí. Rafa, como concluir en este diplomado, ¿qué conclusiones tiene, qué expectativas? Nosotros en el grupo de IA hemos trabajado 3 meses por este diplomado, creo que hemos hecho una gran apuesta de poder entregar sobre todo tecnicidad, experiencia, entregar el mayor contenido para que puedan salir formados y tengan criterios de opinión fundamentales. Volvió Julio. Julio, ¿nos Sí, escuchas? sí. Sí, perfecto. Escuchamos. Porque no Listo. escuchaba. Sí. Listo. Quería hacerte una última pregunta, Julio, porque no te pregunté que nos cuentes un poquito tu experiencia profesional y académica, de dónde vienes, básicamente dónde has desarrollado la experiencia y qué formación académica tienes, que eso no te lo pregunté. Sí, sí, Jorge, la verdad es que es bastante particular y creo yo que la combinación entre mi experiencia profesional y académica me permite, se escucha un ruido. Última pregunta, Julio, porque experiencia profesional y académica, ¿de dónde vienes? ¿Ahí me escuchan bien? Yo te escucho, Julio. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Es que se escuchaba la voz de Jorge nuevamente. Bueno, no, decía bueno, para resumir, yo soy abogado de la Universidad Externado de Colombia. Como lo decías ahorita, tengo una especialización y una maestría en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes. Una maestría y una especialización bastante particulares, con un pensum muy interesante, en la medida en que constituye una amalgama entre derecho administrativo, pero también no solamente se queda ahí, sino que va un poco más allá y empezamos a tratar temas de gestión pública, temas de finanzas del Estado, temas de gestión de recursos públicos, lo cual me dio una visión un poco más amplia a la que normalmente los abogados estamos acostumbrados, que tendemos a pensar que el derecho únicamente es normas, no. Aquí en esa maestría de especialización me dio la oportunidad precisamente de ampliar un poquito más ese espectro de conocimiento. En estos momentos estoy haciendo una maestría en Derecho Público, en estudios avanzados de Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid. La empecé el año pasado, por lo que pasó recientemente, que todos sabemos, me tocó devolverme, pero estoy en proceso de terminar mi tesis, que a propósito es acerca de temas relacionados con la contratación pública. Va a ser un estudio, o pretendo hacer un estudio comparado comparado entre muchos países, pero principalmente entre la Unión Europea y Colombia, con respecto al principio de transparencia en la contratación pública. Eso con respecto a mi experiencia académica, por decirlo así. Pero en los últimos, por cuestiones de la vida, salí de la universidad y empecé a trabajar en la Fiscalía General de la Nación, donde viví una gran experiencia durante 3 años, lo que me permitió acoger lo que nunca imaginé que en lo que ejercería, que era el derecho penal. Nunca me disgustó, pero tampoco era lo que me veía ejerciendo. Ejercí durante 3 años en la Fiscalía, fungí como fiscal delegado ante los jueces penales municipales de aquí de Bogotá durante casi 2 años. Y eso, como lo inicié diciendo, me permite quizás dictar este módulo porque tengo la visión del abogado administrativista y el abogado penalista
sin ser ninguno de los dos hasta el momento. De verdad es que todavía creo que falta mucho por aprender y falta mucho por ejercer, pero creo yo que seguramente será mucho lo que podrá aportar a nuestros participantes en el seminario. Y por eso, nuevamente, la invitación extensible a todos nuestros oyentes y a todos los que tengan conocimiento de este interesantísimo e importante diplomado. Julio, muchas gracias por tu aporte. Quiero preguntarle a Rafael qué conclusiones podíamos entregar frente a la expectativa de este diplomado y frente a los módulos que vas a dictar en aspectos financieros y SECOP 2. Bueno, Jorge y Julio, bueno, desde mi punto de vista pienso que todo programa lo hacen sus docentes. Este es un programa de un diplomado, de carácter de diplomado interdisciplinar. Tenemos a un ingeniero civil, el ingeniero Daniel Vera, excelente, con vasta experiencia. Tenemos a la doctora Diana Moreno, a psicóloga con mucha experiencia en el tema ético y en el tema comportamental. Tenemos a Julio Fernando Ariza, abogado con vasta experiencia, sobre todo en la parte fiscal, la parte de control. Tenemos a ti, Jorge, conocedor de procesos contractuales a nivel de distrito, a nivel nacional. Y de mi parte, Rafael Ariza, estaremos en la parte financiera de los documentos tipo. Entonces, si nos damos de cuenta, hay una baraja de profesionales, Jorge, interesante, que va a aportar en pro de construir, podemos decir, analizar el pliego tipo en todos sus campos, ¿no? Pienso que interesante, ese diplomado lo hacen sus docentes y también lo hacen sus estudiantes, ¿no? Desde ese punto de vista interesante, desde el punto de vista financiero, le daremos un enfoque netamente práctico, de ejercicio, de análisis y, ¿por qué no?, de auditoría, ¿sí? Vamos a analizar procesos y a revisar si en verdad las entidades están cumpliendo. Ya, y otro punto importante, cuando se habla de normatividad de contratación, a veces existe una desinformación y se piensa de que de pronto solamente tiene aplicabilidad en la ciudad de Bogotá o quizás en las ciudades importantes, ¿no?, más grandes de Colombia. Entonces, aclarar a todos los que nos están viendo en estos momentos que los pliegos tipo tienen aplicabilidad, Jorge, Julio, a nivel nacional, desde La Guajira, el departamento de La Guajira, hasta Nariño, desde el Chocó hasta Arauca. Entonces, hay aplicabilidad a nivel nacional en cuanto a pliegos tipo, aclarar, de tal manera que cualquier interesado en el territorio nacional le debe interesar este diplomado y tomarlo con nosotros. Entonces, interesante, sobre todo el tema de perfiles. Pienso que cada docente va a aportar su experiencia desde su recorrido, desde su perfil, de tal manera que vamos a construir un diplomado interdisciplinar, netamente práctico, y podemos decir que vamos a traer nuestra experiencia a las clases online. Entonces, otro tema importante, de fácil acceso, Jorge. Cualquier profesional, contratista, empresario, desde su empresa, desde su casa, puede acceder desde un computador al curso, de tal manera que se evitan muchos gastos de desplazamiento al final, ¿no? Entonces, la invitación, tomen el curso con nosotros. Tenemos el contacto en la barra abajo, ahí pueden tomar el contacto. Empezamos este 10 de agosto y bienvenidos. Gracias, Rafael. Muy importante todo lo que hemos hablado y charlado hoy. Aló. Sí, te escuchamos, te escucho, Jorge. Te escucho. Ya, ok. Es que sentí que me quedé solo. Listo. Muy importante todo lo que hemos charlado hoy. Yo creo que precisamente estamos cambiando un poco el sistema del grupo BIA Consultores Contractuales. Hemos creado una escuela de formación profesional y empresarial y con esto lo que queremos es profesionalizar mucho más todos los diplomados y cursos que de aquí en adelante vayamos a emitir. Nuestra intención es crecer de manera acelerada en este año y el próximo año, tratar de vincular a docentes que tengan capacidades, digamos, de formación y experiencia para en la practicidad poder entregarles esos instrumentos y herramientas y que puedan salir a trabajar sin medida, aumentar el crecimiento de sus empresas, a involucrarse en el mercado de las compras públicas y, por supuesto, a crecer profesionalmente, aumentar sus ingresos. Creo que esto es lo que permite nuestros diplomados y cursos. Este año aspiramos a sacar aproximadamente entre unos 8 o 10 diplomados y cursos.
para que ustedes puedan tener la posibilidad de que se unan a esta comunidad del Grupo BIA Consultores y por supuesto que puedan también conocer nuestros servicios en materia de asesoría y en materia de litigio. Entonces, les agradezco de verdad por haber estado en este en vivo y esperamos que básicamente podamos tener mayor presencia aquí por las redes sociales con ustedes. Gracias Rafael, gracias Julio por la participación y pues en una próxima oportunidad podremos estar por acá. Gracias a ustedes. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Saludándote, Julio, a todos los que nos sintonizaron en esta transmisión. Seguimos generando conocimiento con estos cursos. Anímense a tomar el diplomado con nosotros. Chao. Hasta luego. Chao.